¿Me escuchan bien? Por ahí Sí, creí. Sí. Qué suerte, qué suerte. Ok, vamos a dar una clase ahora de hipersensibilidad, ¿sí? A ver, ¿por qué están poco? ¿Por qué están 74 nomás? No tiene que ser más de 100. O hay muchas personas que no se conectan. Já entra, professor. ¿Ya? Ok. Voy a ver acá quiénes están. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién me habla? PDF de las clases no hay, ¿verdad? No hay todavía, pero le voy a pasar, les prometo, le voy a pasar. Tengan menos paciencia, un chiquitito y le voy a pasar. Hoy voy a alzar los videos, unos videos que hice. En la semana, el viernes voy a alzar la clase, sería de infecciones por virus, bacteria, hongo. Y el lunes vamos a debatir sobre eso. Pero sí les voy a pasar todo. Breno, ¿está Breno por aí? Professor, boa noite. Olá. Tem Sim. como pedir para a faculdade colocar as videoconferências gravadas? Porque eu acho que deve ser a faculdade que coloca essas aulas. Exactamente. Yo les pedí a la facultad, es más, a mí me da la opción acá en donde dice para grabar la clase en mi computadora, ¿sí? Pero no me permite porque tengo que tener permiso de la facultad para poder hacer eso. Por eso yo no pude grabar las clases. Pero sí, ya solicité, ya pedí y todavía no me facilitaron, no me pudieron facilitar. Pero hay una alumna, creo que compañera de ustedes, não sei Sim, se... ela está gravando e ela passa, Sí. mas assim, ficar na responsabilidade dela, né? Sí, claro, no, yo estoy muy agradecido con Laura, pero así también yo al principio creía que la facultad me iba a facilitar y que iba a ser más fácil todo así, pero la facultad no me facilitó. Voy a insistir con ellos. Tal vez si ustedes me ayudan e insisten también, yo creo que tal vez la unión haga la fuerza, ¿verdad? Certo, obrigado, Laura, por compartilhar também. Así mismo. Muy bien, vamos a ver un poquitito hipersensibilidad, ¿sí? Esta clase, para el que estuvo en las clases de inmunidad, ya les va a resultar fácil, ¿sí? Porque son cosas que tal vez ya vimos, entonces les va a resultar fácil. Es un tema bastante interesante que yo considero que ustedes tienen que saber ahora y tienen que saber para más adelante, para cuando sean médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la hipersensibilidad? ¿Sí? La hipersensibilidad sería eh, una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune ante un antígeno, ¿sí? Que en este caso pasa a ser el antígeno o pasa a llamarse alergeno, ¿sí? ¿Cómo es que nuestro sistema inmune falla de esa manera? Cuando nosotros vemos sistema inmunológico, en el sistema inmunológico se estudia las deficiencias del sistema inmunológico, ¿ok? Que vieron ustedes con el doctor Miller, la deficiencia de células B, de células T, ¿ok? Y también se ve cuando este sistema inmunológico funciona de más, ¿sí? Cuando está exagerando en su función. Para que ocurra eso, nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Vamos a ver nosotros que necesita tener un contacto previo con algún microorganismo, ¿sí? Necesita tener un contacto previo, no solamente con el microorganismo, ¿sí? Puede ser alimento, puede ser, ácaros, puede ser escamas de animales, ¿sí? Entonces, esas cosas, nuestro sistema inmunológico es como si fuese que la primera vez que le encuentra, ¿sí? Es como si fuese que capta su antígeno, ¿sí? Es como si fuese que le estudia y entonces para un próximo contacto con ese antígeno que no le resultó tan agradable, entonces empieza a responder de una manera un poquitito exagerada, ¿sí? Y responder de una manera exagerada ya es contraproducente,
¿sí? Entonces, eso sería la hipersensibilidad. Y vamos a ver que en la hipersensibilidad, nosotros vamos a ver que tenemos hipersensibilidad que son de 4 tipos, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿sí? La asistencia no está marcando, no se preocupen con la asistencia. Fíjense, yo les voy a ser sincero, para mí la asistencia voy a colocar porque la facultad me va a exigir, pero para mí no tiene sentido colocar que marquen la asistencia acá porque eh, aula virtual, yo no sé quién está ahí, quién no está ahí. Si dejó el computador prendido y se fue afuera, para mí es como si fuese que esté o no esté, ¿sí? Para mí el que está, el que quiere aprender. Y entonces, para mí sería, no sé, para mí es responsabilidad de cada uno. El que quiere estar, está, y el que no, no, ¿verdad? Entonces, si no hay asistencia, no se preocupen que yo no les voy a crear de mi parte problemas con la asistencia, ¿ok? Sí voy a marcar porque la facultad me va a exigir, pero yo no tengo problemas con la asistencia, ¿sí? Muy bien, parece que estoy un poco despeinado acá, ¿sí? Ok, entonces, hay 4 tipos de hipersensibilidad, ¿sí? Ellos se clasifican según la manera en que ellos estén actuando, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una hipersensibilidad de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿sí? Estas 3 primeras, más o menos nosotros, o en realidad las 4 mismas ya conocemos, pero vamos a ver que en estas 3 primeras están involucrados mucho los anticuerpos, ¿sí? Entonces, si en la clase pasada ustedes entendieron bien inmunidad, van a ver que esto les va a resultar fácil, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces lo que va a ser la hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? En la hipersensibilidad de tipo 1, nosotros tendríamos que haber acordado de este esquema que nosotros hicimos, en donde veíamos que el linfocito TCD4, subpoblación TH2, ¿sí? Ustedes recuerdan, era un linfocito que nosotros veíamos que era presentado por la célula presentadora de antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿ok? Y veíamos que esta subpoblación del linfocito TCD4, subpoblación TH2, iba a producir 3 interleuquinas, ¿ok? ¿Cuáles eran esas interleuquinas? La interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13, ¿ok? ¿Qué hacían estas interleuquinas? Estamos repasando lo que vimos en la clase de inmunidad, ¿sí? ¿Qué hacía la interleuquina 4? La interleuquina 4 iba a estimular a los linfocitos B, ¿sí? Para que éstas maduren hacia un plasmocito secretor de inmunoglobulina E, ¿ok? ¿Y qué hacía esta inmunoglobulina E? Iba a hacer 2 cosas, ¿sí? Por un lado, iba a estimular a los mastocitos para que estos mastocitos secreten, secreten histamina, ¿sí? También secretan heparina, ¿sí? Los mastocitos también secretan heparina y otras aminas. Pero la principal dentro de lo que nosotros estamos viendo de hipersensibilidad de tipo 1 es la histamina. ¿Ok? Mastocitos secreta otro tipo de proteasas también. Pero dentro de lo que a nosotros nos importa para estudiar hipersensibilidad de tipo 1 es la histamina, ¿sí? Por el otro lado, la inmunoglobulina estimulaba a los eosinófilos, estimulaba a los eosinófilos y estimulaba la diferenciación de las células formadoras de granulocitos a que se diferencien hacia los eosinófilos, ¿sí? La interleuquina 5 veíamos que hacía lo mismo, ¿sí? Iba a estimular la producción de eosinófilos por parte de la unidad formadora de colonia de granulocitos, iba a estimular a que se diferencien más eosinófilos, ¿sí? Y también vamos a ver que la interleuquina 5 también ejerce un efecto sobre el linfocito B para que éste se diferencie hacia plasmocito secretor de IgE, ¿ok? Muy bien, y veíamos que la interleuquina 13 iba a, en este caso, estimular a las células caliciformes a que éstas puedan producir más mucus, ¿ok? Eso iba a hacer la interleuquina 13. Esto es algo que nosotros ya vimos la vez pasada, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a ver
lo que ocurre en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Un alergeno, ¿sí? Un alergeno va a ser presentado a este linfocito TCD4 y eso va a desencadenar una respuesta exagerada, ¿ok? Va a secretar más de lo que debiera secretar ante un alergeno, ¿sí? ¿Y cuál es aquí, cuál es el principal, la principal molécula que estaría generando toda esa reacción de hipersensibilidad? Es la histamina, ¿ok? La histamina, esto es lo que ustedes tienen que recordar. Vamos a ver que existen otras moléculas proinflamatorias, pero la principal aquí en la hipersensibilidad de tipo 1, o por lo menos la respuesta inmediata, es la histamina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la histamina? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la histamina? ¿Por qué es que tenemos que saber bien aquí la histamina? La histamina, decíamos nosotros, es un potente vasodilatador, ¿sí? ¿Y qué tiene importante que sea un potente vasodilatador? Imaginemos aquí, estamos hablando de que va a haber mucha histamina, ¿sí? Y que esto va a producir mucha vasodilatación, ¿sí? ¿Qué creen que va a ocurrir si ocurre eso, pero de manera exagerada? ¿Sí? ¿Qué creen que va a ocurrir con la persona? ¿Qué creen que va a pasar? Va a Inflamación. tener una hipertensión. ¿Cómo? Inflamación. Sí, pero imagínense, vamos a hacer aquí, a ver si recuerdan, no sé si se da en fisiología, vamos a utilizar aquí. ¿Quién recuerda? Nosotros veíamos, o yo por lo menos veía cuando estudiaba fisiología, nosotros decíamos presión, ¿sí? Arterial es igual a qué. ¿Quién me puede decir? Presión arterial es igual a qué. ¿De qué depende la presión arterial? Resistência Presión arterial vascular es periférica. Resistência do vaso. muy bien. Muy bien, resistencia vascular periférica, ¿y qué más? Débito Gasto cardíaco. cardíaco. El gasto cardíaco, excelente. ¿Sí? Nosotros, el gasto cardíaco, hablaríamos del volumen minuto, ¿ok? Vamos a colocar aquí volumen que representaría nuestro gasto cardíaco, ¿ok? Presión arterial sería entonces volumen por, vamos a colocar aquí resistencia, ¿sí? Resistencia vascular periférica, ¿ok? Fíjense, si hay una hipersensibilidad de tipo 1, en donde lo que va a ocurrir es, en el primer momento en la respuesta inmediata de la hipersensibilidad de tipo 1, un aumento de la histamina, lo que va a ocurrir es que los vasos sanguíneos van a estar dilatados. Es un potente vasodilatador. Vamos a poner aquí, ¿sí? Un vaso normal. Esto sería un vaso normal, en donde nosotros veíamos que sus células endoteliales iban a estar así, bien juntitas aquí. Otra célula endotelial. ¿Había alguien que me ayudaba en esta sección a dibujar o era en la otra sección? Entonces así estaría, fíjense, así estaría el endotelio en un vaso normal, ¿ok? Así estaría esta célula. Ahora, ¿cómo sería en un vaso dilatado? Vamos a dibujar en un vaso dilatado. Esto sería la misma arteria, pero aquí está dilatado porque hay mucha histamina. Las células endoteliales, fíjense, estarían así de esta manera. Aquí estaría una, aquí estaría otra, ¿ok? Aquí estaría otra, aquí estaría otra, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay mucha histamina? Hay una vasodilatación, y no solamente vasodilatación, no solamente va a aumentar de calibre, sino que va a ocurrir un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la sangre que esté aquí, ¿sí? El plasma que esté aquí dentro de este vaso sanguíneo, nosotros vamos a ver que va a, fíjense, encontrar espacio y va a salir fuera de la luz del vaso. ¿Ok? Imagínense aquí que haya sangre, pero ahora aumentó la permeabilidad capilar, entonces este plasma que estaría aquí, que estaría formando parte del volumen total de nuestra sangre, va a extravasar y va a salir por aquí.
¿ok? Va a salir por aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir inmediatamente si nosotros pensamos el gasto cardíaco va a disminuir? ¿Sí? ¿Por qué va a disminuir? El volumen va a estar disminuyendo, ¿sí? Inmediatamente el volumen va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque aquí hay menos líquido, el líquido está afuera de este vaso sanguíneo, ¿ok? Y si vemos la resistencia vascular periférica, también en este caso se va a ver afectada, ¿sí? Va a disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque el vaso está dilatado, ¿ok? Entonces, si esta resistencia vascular periférica también, en este caso, disminuye, entonces, ¿qué va a ocurrir con la presión arterial? Disminuir. Va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir, va a hipotensar ese paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver enseguida, es muy grave si ocurre una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Y uno no actúa en el momento, ¿sí? Si es que, vamos a ver enseguida lo que es una reacción anafiláctica, ¿sí? La anafilaxia, ¿sí? Vamos a ver que es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 sistémica, ¿sí? Que va a afectar a todos los vasos sanguíneos del cuerpo, y entonces ocurre una vasodilatación generalizada y ocurre un aumento de la permeabilidad generalizada. Se va a perder vaso, se va a perder plasma, ¿ok? Y eso, si no se actúa enseguida, la persona va a morir, ¿ok? Va a morir. No hay forma de salvar a esa persona si uno no actúa enseguida, ¿sí? Doctor, Sí. entonces va a morir por un shock hipovolémico. Por un shock hipovolémico, ¿sí? En realidad esto es un shock anafiláctico, pero sería como también asociado a un shock hipovolémico, porque va a tener prácticamente la volemia va a estar baja, va a estar disminuida, ¿sí? Y su presión arterial va a estar bajo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver enseguida que en pacientes que tienen así una hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? En esos pacientes, en otros países, por lo menos aquí yo no conozco, ellos andan con su adrenalina, ¿sí? Que es un inyectable así de bolsillo. Entonces esa adrenalina es lo único que les salva a estos pacientes, ¿sí? Es lo único que le va a ayudar a salvarle en ese momento, ¿sí? Porque ¿qué hace la adrenalina? Es un vasoconstrictor, ¿ok? Entonces va a hacer lo opuesto a lo que está haciendo esta histamina, ¿sí? Ciertamente va a ayudar un antihistamínico en este periodo inmediato. Un antihistamínico vendría bien, pero aquí, para salvar la vida del paciente, se necesita adrenalina, ¿sí? A mí me pasó con un paciente en donde él estaba internado, una señora estaba internada. Yo le interné por algo que no debía internar, pero por pedido de una licenciada internamos, ¿sí? Y le aplicamos un medicamento y hizo una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Y realmente es muy asustador. Espero que no les pase nunca, porque van a ver que como se pierde ese plasma en todo el cuerpo, ocurre edema generalizado, ¿sí? Ocurre un edema generalizado. Y entonces se edematiza mucho la glotis y la paciente estaba con un signo de sofoco. Y en el momento, en 30 segundos de haberle aplicado ese medicamento, ¿sí? Menos mal, la paciente tenía vía, ¿sí? Se le hizo rápido su adrenalina, después le hicimos antihistamínicos, corticoides, pero lo principal acá para salvar la vida, entonces va a ser una adrenalina, ¿sí? Después el resto. No digo que el resto no sea importante, pero lo primero para impedir que ese flujo de líquido que esté dentro del vaso extravase el vaso, entonces lo primero que se hace va a ser la adrenalina. Después viene el resto, ¿ok? Muy bien, por eso entonces es que esto es bastante interesante que ustedes conozcan, que nosotros, y ustedes van a ver después cuando vean clínica, van a ver que esto se vuelve a ver, ¿sí? Esto se vuelve a estudiar, ¿sí? Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1 es esto que vimos la vez pasada, ¿sí? ¿Cómo está mediado?
y por estos linfocitos T, CD4, su población TH2, que producen estas interleuquinas que ya vimos que van a hacer esto que están aquí, ¿sí? ¿Quién es aquí quién es la célula principal que produce este daño? Son los mastocitos. Vamos a ver también que los basófilos también, ¿sí? Los basófilos. Pero vamos a ver que más células están involucradas, porque nosotros tenemos una respuesta inmediata y una respuesta un poco más tardía en la hipersensibilidad de tipo 1. Pero en esa respuesta inmediata, ¿sí? Son los mastocitos quienes están liberando esta histamina, ¿sí? Muy bien, y aquí vamos a ver. Fíjense, esto que está aquí sería un polen, puede ser lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ser, qué es lo que puede desencadenar una reacción de hipersensibilidad? Y así como le dije, puede ser muchas cosas, ¿sí? A ver, puede ser plantas, puede ser picaduras de insectos, animales, ¿sí? Puede ser el polen, ¿sí? Puede ser ácaros, ¿sí? Escamas de animales. Entonces, esos que pueden desencadenar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? O de cualquier otro tipo, esos son llamados de alergenos, ¿sí? Fíjense aquí, eso sería un polen ahí, y ahí esto sería el alergeno. Entonces, vamos a ver nosotros que eso que está ahí va a ser reconocido por ¿quién? ¿Quién era esto que estaba aquí? ¿Quién era esto? Neutrófilo. Células dendríticas. Son las células dendríticas, ¿sí? Es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Que en este caso está reconociendo a este alergeno, ¿sí? Que sería un antígeno, ¿ok? Entonces reconoce, y esta célula dendrítica va a presentar ¿a quién? A un linfocito T, ¿ok? Esto que está aquí sería el receptor del linfocito T, ¿sí? Específicamente, así como vimos, este es el linfocito TCD4, subpoblación TH2. ¿Ok? Para que entiendan un poquitito, ¿sí? Estamos viendo lo mismo que estábamos viendo aquí. Voy detrás de vuelta, ¿sí? Estamos viendo a esta misma célula. Fíjense, nosotros solamente partimos de acá. Linfocito TCD4, subpoblación TH2. ¿Ok? Ahora estamos viendo esa misma célula aquí a este nivel, ¿sí? Solamente que ahora estamos viendo el paso previo en donde esta célula dendrítica le está presentando a nuestro linfocito TCD4 subpoblación TH2 este alergeno, ¿sí? ¿Qué va a hacer este linfocito TCD4 subpoblación TH2? Así como vimos en el esquema hace rato, ¿sí? Va a producir interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ¿ok? Fíjense aquí, en este esquema, para que ustedes vean, en donde yo he visto en el libro, dice que la interleuquina 4 y la interleuquina 5, las dos van a estimularle a los linfocitos B para que estos linfocitos B maduren hacia unos plasmocitos, ¿sí? Productor de inmunoglobulina E, ¿ok? No sé si están siguiendo el esquema. Estamos otra vez aquí. Nosotros estamos haciendo lo mismo aquí, solamente que en el otro esquema dice que la interleuquina 5 también puede estimular al linfocito B para que esto madure hacia un plasmocito secretor de inmunoglobulina E. Nos quedamos aquí ahora en la otra imagen, ¿sí? En esto nos quedamos ahí, un plasmocito, ¿sí? Y este plasmocito sea un especialista en producir inmunoglobulina E, ¿sí? Esta inmunoglobulina E que está aquí, fue fabricada por este plasmocito, y esta va a ser especialista, ¿sí? Para reconocer a este alergeno, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Nosotros vamos a ver que esta inmunoglobulina E, ¿sí? Va a tener un receptor de inmunoglobulina E en un mastocito, ¿ok? Esto va a ser un mastocito, ¿sí? Entonces, cuando esta inmunoglobulina E se una al mastocito, ¿sí? Y en una segunda ocasión venga este mismo alergeno, entonces esta inmunoglobulina E va a reconocer a este alergeno que está aquí, ¿sí?
y a partir de ahí va a desencadenar la respuesta que sería de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? En donde vemos que hace que este mastocito empiece a liberar sus gránulos, ¿ok? A este proceso en donde vemos que el plasmocito produjo inmunoglobulina E y esta inmunoglobulina E tiene un receptor específico, ¿sí? De alta afinidad para la inmunoglobulina E, ¿sí? Entonces, una vez que este mastocito, ¿sí? O entra en contacto con esta inmunoglobulina E, decimos que este mastocito está sensibilizado, ¿sí? Entonces, así como vemos en otra ocasión, cuando viene este alergeno, ¿sí? Ahí este mastocito empieza a desencadenar una respuesta, ¿sí? Inflamatoria un poco exagerada, ¿sí? Un poco exagerada. Y eso es lo que desencadena nuestra hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Por el otro lado, vamos a ver que nuestro mastocito, ¿sí? Por un lado va a hacer esto que estamos viendo aquí, que va a ocurrir la degranulación, ¿sí? Libera estas histaminas que ya mencionamos, ¿sí? Y por otro lado también produce su interleuquina 3 y 5, fíjense, también así como este linfocito TCD4, estas que hacen van a estimular a la unidad formadora de colonia de granulocitos para que éstas se diferencien más, ¿sí? Y produzcan más eosinófilos, ¿ok? Entonces, esto sería nuestro eosinófilo. Va a haber un reclutamiento de eosinófilos, se van a activar estos eosinófilos y estos van a liberar también ciertos gránulos que vamos a ver enseguida cuáles son su importancia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, o qué es lo que ocurrió. Ocurre la liberación de mediadores primarios, ¿sí? ¿Cuál es el mediador primario? Y va a ser la histamina. Ese es el principal mediador primario. Vamos a ver después que también la heparina y otras proteasas también se pueden liberar como mecanismo de respuesta o mediadora primaria, ¿ok? Pero vamos a ver que existen también otras respuestas que van a ser secundarias, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, fíjense, es lo que vimos. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que ocurrió en todo este proceso? Fíjense, aquí estamos viendo, esta es la luz de un vaso, ¿ok? Esta que está aquí es la luz de un vaso. Y hay un aumento de la permeabilidad capilar y vamos a ver que empieza a extravasar líquido y células desde este vaso sanguíneo hacia el intersticio, ¿ok? ¿Qué más va a haber? Vamos a ver que como ocurrió, como vinieron más eosinófilos y hay un reclutamiento de eosinófilos, vamos a ver, y no solamente eosinófilos, sino que también de otras células, vamos a ver que va a haber infiltración leucocitaria, ¿ok? ¿Qué más? Así como vimos en el esquema hace rato, la interleuquina 13, también ¿qué va a hacer? Fíjense, va a hacer que aumente la secreción de mucos, ¿sí? Y esto está así como estamos viendo, es como si fuese un mecanismo de la inflamación, más o menos una inflamación es lo que estamos viendo. Y una inflamación que produce siempre va a producir daño, ¿ok? Está produciendo un daño epitelial, que es lo que está mostrando aquí. ¿Sí? Doctor, Sí, le escucho. y el sistema linfático, entonces en ese caso va a estar drenando todo ese líquido que se extravasó. No, en estos casos, sí, en estos casos si extravasa líquido, sí, depende de cómo extravasa el líquido, sí, pero sí el sistema linfático es el que se va a encargar de retornar a la circulación, sí, el líquido que queda en el intersticio es el sistema linfático el que se encarga de retornar a la circulación, sí, pero vamos a ver que existen otras maneras de que puedan reabsorberse también esos líquidos, sí. Muy bien. Entonces, professor, sí, le escucho. Isso acontece no primeiro contato ou no segundo contato? En el segundo contacto es donde ocurre la respuesta hipersensibilidad. Então, Tipo 1 isso mismo. que o senhor está falando é o segundo contato, né? Segunda exposição. Segundo, sí, en el segundo. Hasta aquí estábamos viendo, a ver, hasta aquí, fíjense, este mastocito. Ahí é o primeiro. Exactamente, aquí este mastocito, todavía él no, a ver, si entró Ele este fica alergeno, só sensibilizado, ¿verdad? Exactamente, va a quedar sensibilizado, ¿sí? Una vez que él ya tenga la inmunoglobulina E en su receptor, ahí recién el alergeno va a ser reconocido. Y entonces significa que esto es en un segundo contacto ya.
¿Sí? Ok, obrigado, obrigado. Ok, muy bien. Fíjense aquí, este sería un mastocito, ¿ok? Que ya vemos que está sensibilizado porque tiene la inmunoglobulina E en su receptor para la inmunoglobulina E, ¿ok? Y fíjense, aquí le vemos a un alergeno. ¿Y qué va a hacer este alergeno? Vamos a ver que va a estimular a este receptor y a partir de ahí, este plasmocito nosotros vamos a ver que va a desencadenar la respuesta de hipersensibilidad por 3 vías, ¿sí? Por 3 partes diferentes. Por uno es el que vimos, que es la degranulación, ¿sí? En donde este mastocito presentan gránulos en su interior, ¿sí? Y la desgranulación significa que va a sacar sus gránulos fuera de la célula, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene en sus gránulos? Y ahí están, histaminas, ¿sí? Proteasas, factores quimiotácticos, ¿sí? Aquí también la heparina también es un contenido de este gránulo, ¿ok? Y esto que está aquí, esta es la estrella de la respuesta inmediata, digamos, que sería la histamina, que era la que estábamos viendo hace rato, lo que hacía, ¿ok? Ahora, ¿por qué otro mecanismo nosotros vamos a ver que va a también desencadenar una respuesta y vamos a ver que también se van a liberar muchas citocinas y quimiosinas, ¿sí? Muchas interleuquinas va a producir, así como vimos en el esquema anterior, vamos a ver que este plasmocito va a liberar muchas interleuquinas, ¿sí? Que también van a estar involucradas dentro de esa respuesta, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a verle a los fosfolípidos de membrana, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con los fosfolípidos de membrana? Vamos a ver que gracias a la fosfolipasa A2, ¿sí? Este fosfolípido de membrana se va a descomponer en un factor de agregación plaquetaria, ¿sí? Y en el ácido araquidónico. ¿Ya estudiaron ya ustedes AINES en fármaco? Aí vem o eicosanoide, né? Verdade? ¿Cómo? Através disso Sí. tem a formação do eicosanoide, que é... Exactamente, va a haber, justamente es lo que quería. ¿Ya vieron entonces ustedes fármaco? Não, professor, ele não passou de ¿No? fármaco, não. Ok, Não. A excelente. professora de bioquímica comentou mais ou menos isso ano passado, a Mariela. Ok. Y a partir de este ácido araquinoide, araquidónico, nosotros vamos a ver que se van a formar las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿sí? Y esto que están aquí son mediadores proinflamatorios tardíos en una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Les voy a mostrar aquí. Fíjense, esto es mediador primario, esto que estamos viendo aquí, principalmente la histamina, ¿ok? Y mediadores secundarios, aquí serían la prostaglandina y el leucotrieno, ¿sí? ¿De dónde salieron estos? Del ácido araquidónico que se formó desde de lo que sería el fosfolípido de la membrana, ¿sí? Si ustedes ven aquí en este esquema, esto van a estudiar mejor en fármaco, ¿sí? Van a estudiar mejor en fármaco. Fíjense, aquí estaría la membrana plasmática, ¿ok? Los fosfolípidos de la membrana celular, y van a ver que ante estímulo mecánico, físico o químico, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la fosfolipasa, una enzima, puede degradar o descomponer a esta membrana celular en un ácido araquidónico, que sean los eicosanoides, que otra vez gracias ya sea a la ciclooxigenasa, fíjense, o a la lipooxigenasa, va a seguir 2 vías, ¿sí? Por la vía de la ciclooxigenasa vamos a ver que se van a producir las prostaglandinas, ¿ok? El tromboxano A2, van a ver esto después, ¿sí? Y fíjense, por el otro lado se produce el leucotrieno, ¿ok? Aquí existe esta enzima o esta molécula era un poco difícil, se llama la 5-ácido la 5-hidroxiperoxi eicotetraicosanoide, algo así, ¿sí? Es bastante largo su nombre, esto que está aquí, ¿sí? Y a partir de ahí es donde se producen los leucotrienos. Entonces, fíjense aquí, esto que estamos viendo, tanto los leucotrienos como las prostaglandinas, son mediadores que nosotros estamos hablando en la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, fíjense, son mediadores secundarios, ¿ok?
¿qué es lo que van a hacer estos mediadores secundarios? Fíjense, y aquí vemos, por ejemplo, va a causar, miren aquí, causa todavía vasodilatación, por ejemplo, la prostaglandina I, ¿sí? Fíjense aquí, que también es llamado de prostaciclina, va a causar vasodilatación, que ya vimos que la histamina mismo ya estaba causando vasodilatación, ¿ok? ¿Qué puede producir también? Fíjense aquí todavía también vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, esto es en una respuesta tardía, ¿sí? La inmediata es por la histamina. Ahora, por el otro lado, si ustedes ven, fíjense, broncoespasmo, permeabilidad vascular aumentada, eso hace nuestros leucotrienos, ¿ok? Fíjense, si nosotros vemos aquí en este esquema, vamos a poner aquí, voy a poner aquí, a ver, aquí. Ahí. Ok, fíjense aquí en este esquema que está aquí. En esta parte vertical colocamos más o menos cómo serían las manifestaciones clínicas, ¿ok? Y en esta, la hora después de la exposición al alergeno, ¿sí? Fíjense aquí, nosotros tenemos una reacción inmediata y una reacción tardía, ¿sí? Gracias a quién se produce la reacción inmediata, principalmente gracias a la histamina, ¿ok? Y fíjense aquí, desde el contacto con el alergeno, ¿sí? Hasta aproximadamente 1 hora es lo que dura la reacción inmediata, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, más o menos cuando alcanzamos los 30 minutos, ¿sí? Después de la exposición es donde la manifestación clínica es más alta, ¿ok? Es donde hay mayor manifestación clínica a los 30 minutos, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, ¿quién es el responsable en esta fase, digamos, de esta reacción de hipersensibilidad tipo 1? La histamina, ¿ok? Entonces, en esta fase que estamos viendo aquí, ¿sí? Aparte de utilizar como adrenalina, ¿sí? Aparte de utilizar la adrenalina para el tratamiento, aquí se tiene que usar un antihistamínico, ¿ok? Un antihistamínico, ¿por qué? Porque hay mucha histamina. Entonces hay que utilizar aquí un antihistamínico. Ahora, fíjense en la reacción tardía, en donde nosotros veíamos que aquí los mediadores, que serían secundarios, los mediadores tardíos, que serían la prostaglandina y el leucotrieno, fíjense, aquí es como si fuese que, ok, se le puede dar antihistamínico, pero no es lo principal, ok, no es lo principal aquí en este periodo, ¿sí? El periodo en donde el antihistamínico iba a tener mayor efecto era aquí, ¿sí? Pero aquí ya no es la histamina el que se está liberando, sino aquí ya son los leucotrienos, ¿sí? Y las prostaglandinas. Y entonces a este nivel nosotros vamos a ver qué ocurre en reclutamientos de granulocitos y esos causan lesiones, vamos a ver enseguida. Y entonces aquí más bien ya se utilizan corticoides, ¿sí? Que son inmunosupresores. Sí. Escute, nessa fase da reação imediata, então, quando tem uma liberação da histamina, as primeiras células a chegarem nesse local vai ser os eosinófilos, não chega, no caso, também neutrófilos, nesse momento? Ok, reacción tardía, fíjense, tarda un poquitito más, ¿sí? Tarda un poquitito más. En esta reacción inmediata, aquí la principal, el principal trastorno fisiopatológico que ocurre en esta reacción inmediata no va por el reclutamiento celular, sino que aquí lo que está ocurriendo es un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Y la vasodilatación. Eso es lo que en esta etapa está ocurriendo. Aquí ni hay tiempo todavía para estos granulocitos, ¿ok? En esta reacción inmediata, aquí nosotros solamente llevamos en cuenta la vasodilatación, ¿sí? La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Después sí, en la siguiente hora aquí sí ocurre el resto, ¿sí? Aquí sí ocurre el resto. Es así como dijiste, tal vez aquí ni lleguen, porque imagínense que un vaso esté dilatado, ¿sí? Y por ahí se va perdiendo todo el líquido por todo el cuerpo, ¿ok?
Entonces, aquí en esta fase todavía no empiezan a actuar como tal las células, ¿sí? Sino que aquí las manifestaciones clínicas son más bien por el aumento de la permeabilidad capilar, que va a causar hipotensión, ¿sí? Va a causar shock, va a causar edemas, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir aquí. Vamos a ver enseguida Doctor, más. Sí, permiso. En esta sí. fase de inmediata, el paciente está con broncoespasmo. En esta etapa que está aquí, ok, ya está con broncoespasmo, ¿por qué? No por broncoconstricción que producen los leucotrienos. Fíjense que el leucotrieno, ¿sí? Va a producir broncoespasmo, ¿sí? Pero está con una dificultad respiratoria por un edema generalizado, ¿sí? Toda la mucosa respiratoria está edematizada. ¿Por qué? Porque se perdió mucho líquido, ¿sí? Entonces, él Y puede entonces, presentar los dos al mismo tiempo, el shock y el broncoespasmo. sí, pero broncoespasmo así como tal, lo que tiene es, en realidad, no broncoespasmo porque el músculo liso bronquial está siendo contraído, sino que Broncoconstricción. Ujú. no es por la broncoconstricción que está ocurriendo en esta etapa, sino que es por un edema, ¿sí? Ah, Por un sí, solo edema que edema. ocurre, ¿sí? Por un edema. Pero aquí sí los leucotrienos ya van a producir broncoconstricción, Otra ¿sí? pregunta, por favor. ¿La Sí. adrenalina se puede usar en las dos reacciones o no? Es más en la inmediata. La adrenalina, ok, podría utilizarse en los dos, ¿sí? Si se supera esta fase, después hasta ya se podría evaluar, ¿sí? Su necesidad, ¿ok? Pero adrenalina es el tratamiento de la hipersensibilidad, sí o sí, ¿sí? Ok. Eso no hay vuelta atrás, ¿sí? Y puede ser aplicada junto con el antihistamínico, no tiene Puede ser problema. sin problema, no hay problema, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien, es más, eso así como les dije, en otros países existen lo que son las adrenalinas que llevan así como de bolsillo, en una jeringa, que son de fácil aplicación, ¿sí? Entonces, no importa la vía que se aplique, eso le va a ayudar a salvar la vida, no importa si, porque imagínense, la persona tiene un sofoco así inmediato en cuestiones de segundos, no va a estar buscando ahí alguien una vena si está en la calle, sino que automáticamente si se le tiene que aplicar en el ojo, se le aplica en el ojo y que se vaya hacia la sangre, ¿ok? Pero se le tiene que aplicar porque la persona se va a morir, ¿sí? Doutor, Muy bien. Sí, se el paciente é hipertenso ou tem alguma cardiopatia grave e se aplica sí. a adrenalina, não vai causar uma reação secundária? No importa, porque tu paciente ahí no va a luego estar hipertenso, no va a estar hipertenso. Y lo que menos va a importar es saber si es que puede tener una cardiopatía o no, porque tu paciente se está muriendo el paciente. E não tem outra Entonces, forma de resolver isso, além da adrenalina? no. Ok, existen otros vasoconstrictores, pero el principal es la adrenalina. La adrenalina es el principal vasoconstrictor que se tiene que aplicar. No existe luego negocio, no hay otra droga que te den así como elección para que vos hagas como vasoconstrictor. No la adrenalina se coloca y eso produce otra vez la vasoconstricción, ¿sí? Doutor, Sí, isso. A dobutamina, ela também é usada nessa fase mais tardia ou não? dobutamina, si ustedes ven a ver, cómo van a ver en fármacos, pues cuáles son las vías por las cuales se van formando la adrenalina, van a ver que empieza ya desde una tirosina, amina, dobutamina, va así hasta llegar a ser la adrenalina. Todas esas son vasoconstrictores, ¿sí? Pero así como les digo, aquí, en esta fase aquí, no hay negocio, ¿ok? Aquí es adrenalina. Aquí hasta podría haber ya colocarse, si es necesario, adrenalina o no, ahí sí, como dice el compañero, podemos evaluar si tiene alguna, cardiopatía o no tiene, ¿sí? Entonces, aquí se podría evaluar muchas cosas, pero aquí no hay negocio, aquí es adrenalina, ¿sí? Y aquí ya se puede, no le hace mal al paciente un antihistamínico, no va a hacer mal un corticoides, ¿ok?
todo eso va a ayudar en esta fase, ¿sí? Pero en esta fase no hay negocio, ¿sí? Es adrenalina, ¿sí? Muy bien, y fíjense aquí, entonces, en 1 hora acaba esa reacción inmediata y después viene la reacción tardía, ¿sí? Que el libro dice que puede durar de 1 a 8 horas. Aquí esto sería 1, 4, 8, 12, 16, 20 horas. Pero en realidad dice 1 a 8 horas, inclusive puede durar días o semanas, ¿ok? O sea que esa reacción tardía sí puede ser prolongada, ¿sí? Muy bien. Y aquí está, fíjense, lo que es la reacción anafiláctica, ¿sí? ¿Qué es una reacción anafiláctica? Es una reacción de hipersensibilidad sistémica, ¿ok? Lo que está ocurriendo es una hipersensibilidad en todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que es grave, porque esa vasodilatación y esa extravasación de líquido, esa diapédesis, está ocurriendo en todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que es potencialmente fatal, ¿sí? Caracterizada por edema en muchos tejidos y una disminución de la presión arterial secundaria a la vasodilatación, y le agregaríamos ahí a la extravasación del plasma, ¿sí? A la extravasación del plasma. Disminuye también la volemia, ¿sí? Por eso que después se le hace una carga al paciente. Muy bien. Si nosotros vemos aquí la reacción anafiláctica, ¿ok? Vamos a ver que las manifestaciones clínicas de una reacción anafiláctica van a variar desde un grado 1 hasta el grado 4, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver aquí que en el grado 1, ¿sí? En la reacción anafiláctica las manifestaciones clínicas son muy leves, ¿ok? Son más locales, que van a producir eritemas, urticarias, angioedemas, ¿sí? Les voy a mostrar después en una imagen para que entiendan lo que son estas manifestaciones clínicas, ¿ok? En el grado 2, aquí esto es más local. En el grado 2, por la vasodilatación, las manifestaciones clínicas ya son más sistémicas. Aquí eran más locales, ¿ok? Pero en el grado 2, las manifestaciones clínicas ya son más sistémicas, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas ocurren por la vasodilatación, que van a presentar los vasos sanguíneos en respuesta a la histamina. Entonces la persona va a presentar su hipotensión, ¿sí? La taquicardia, el corazón va a intentar compensar eso, ¿ok? Va a presentar disnea, acá dice disnea, ¿ok? Presenta disnea. ¿Por qué va a presentar disnea? Y fíjense que toda la mucosa respiratoria está edematizada, ¿sí? Y principalmente ahí a nivel de la glotis, en donde se le va cerrando al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Por el edema de glotis. Y también presentan trastorno gastrointestinal. El paciente va a estar con náusea, ¿sí? Vómito, malestar general, ¿sí? Entonces, la manifestación clínica, en lo que sería en el grado 2, aquí ya es más sistémico, ¿sí? ¿Alguien quiso preguntar algo? ¿No? Parece que tiene encendido nomás el micrófono. Ok. Ahora, en las manifestaciones clínicas, ¿alguien está hablando? Doutor. Sí, le escucho. Sí. Essas manifestações gastrointestinais, elas ocorrem devido a que situação? Y en realidad el libro no habla del por qué, pero los trastornos gastrointestinales ocurren mucho cuando hay hipotensión, ¿sí? En respuesta de lo que sería nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sistema nervioso autónomo va a intentar compensar, y el sistema nervioso autónomo, fíjense que él regula desde arriba hasta abajo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Ya sea la presión, secreción de saliva, regula el peristaltismo, ¿ok? Y entonces, cuando hay aquí una hipotensión, también se va a activar nuestro sistema nervioso simpático, ¿sí? Y eso es lo que el sistema nervioso simpático no es selectivo solamente hacia los vasos sanguíneos, sino que también va a activar a lo que sería nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces, más bien es una respuesta por el sistema nervioso autónomo que ocurre trastornos gastrointestinales, ¿sí?
Ahora, aquí, fíjense, en grado 3 vamos a ver que cada vez va siendo más severa esta manifestación clínica. Aquí ya ocurre broncoespasmo, ¿ok? En esta etapa ya vemos que pueden ocurrir broncoespasmos, arritmia, ¿ok? Colapso cardiovascular. O sea que aquí nuestro corazón y sistema vascular ya no soportan, ya no pueden perfundir, ¿sí?, bien a los tejidos. Entonces, a este nivel, en el grado 3, aquí ya colapsa nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? Tanto, fíjense, por la arritmia como por la vasodilatación que estaría presentando el cuerpo, ¿ok? Y grado 4, fíjense, aquí ya ocurre el paro cardíaco, ¿sí? Aquí ya ocurre el paro cardíaco. Então, Realmente, sí. Nesse caso dos broncoespasmos no grau 3, isso quer dizer que está tendo uma contração do músculo liso, então está tendo ação já dos leucotrienos, seria isso? Están actuando los leucotrienos ahí, sí, están actuando los leucotrienos principalmente. Ok, ahora, fíjense, estábamos viendo hace rato este esquema del tiempo de las manifestaciones clínicas. Fíjense que en una reacción anafiláctica, ¿sí?, como la que a mí me tocó ver y fue una sola vez y fue con mi paciente, la paciente se iba a morir no en 1 hora, se iba a morir en 5 minutos se iba a morir, ¿sí? Acá en este periodo ya se iba a morir, si es que no se actuaba a tiempo, ¿sí? Por eso es que se hace lo que se puede y de la manera más rápida, ¿sí? Por suerte, esa paciente tenía una vía, estaba internada y tenía una vía, ¿ok? Entonces el medicamento se le fue rápido, ¿sí? Pero la manifestación ocurrió acá en minutos. Desde que le aplicó, en 31 minutos la paciente ya estaba así con edema de glotis generalizado, prácticamente tenía, la cara estaba todo hinchada, ¿sí? En 5 minutos ocurrió eso, ¿sí? Entonces yo creo que la muerte llega un poco antes que esto que está aquí, si es que no se actúa a tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que vimos recién es una reacción anafiláctica, ¿sí?, que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, pero es sistémica, así como dice. ¿Okay? Ocurre esa vasodilatación generalizada en todo el cuerpo. Ahora, las reacciones atópicas son las reacciones locales, ¿sí?, en donde ocurre esa hipersensibilidad de tipo 1, pero va a ser más local esa manifestación clínica, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo en el caso de una rinitis, por ejemplo, ¿sí? En la rinitis alérgica, aquí lo que nosotros estaríamos viendo el mismo mecanismo, ¿sí? El linfocito TSD4, su población TH2, va a estimular al plasmocito para que, al linfocito B, para que madure hacia un plasmocito secretor de IgE, ¿sí? Pero esa manifestación clínica que está produciendo, ¿sí?, ocurre de manera local. Está afectando aquí, en el caso, por ejemplo, de una rinitis alérgica, a la mucosa nasal, ¿ok?, y a la conjuntiva ocular, ¿ok? Entonces, ahí aumenta tanto la secreción de mucus, lágrimas, ¿ok? Esto produce mucho, a ver, ¿cómo se le llama? Eritema, ¿sí? Esto pica mucho, ¿ok? Entonces es bastante molestoso. Fíjense aquí, esto sería una dermatitis. Miren aquí, esto sería una dermatitis. Les voy a mostrar después otra vez. Fíjense aquí, estas que están aquí, estas son las urticarias, ¿sí? Van a ver ustedes después en dermatología, ¿sí? Esto es producto de un angioedema, ¿sí? Una vasodilatación que ocurrió aquí y está extravasando plasma, ¿sí? Se presentan en forma de pápulas, ¿sí? ¿Saben lo que es una pápula? ¿Ya saben lo que es una pápula? Todavía no, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, fíjense, vamos a poner aquí a esta persona aquí que está aquí. Acá nosotros en Paraguay a esto le llamamos de lunar, ¿sí? Yo no sé cómo le llaman en portugués, pinta o algo así.
en donde se ven así estas. A ver, yo tengo aquí uno. Aquí y por acá se ve. ¿Cómo le llaman a esos? Que es por el aumento de melanina. Eso se llama pinta, ¿sí? Ok, eso es una mácula. Una mácula, ¿sí? Es cuando existe un cambio en la coloración, ¿sí? Y no existe una elevación de la piel. Eso es una mácula, ¿sí? Ahora, la diferencia con la pápula, ¿sí? En la pápula existe elevación de la piel, ¿sí? Entonces ustedes van a ver después, las máculas, van a estudiar después en dermato, que puede ser hipercrómica, hipocrómica, y las pápulas, entonces existen muchos tipos de pápula, ¿sí? Entonces las pápulas, nosotros hablamos de, en este caso, lesiones en donde se ve una pequeña elevación en la piel, ¿sí? Muy bien, entonces, en estos casos, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son atópicas, son más locales, ¿ok? Muy bien, y aquí están, fíjense un poquitito cómo se vería. Fíjense lo que es el angioedema, ¿sí? Una persona que le picó una avispa, ¿sí? Tuvo una mordedura de un insecto, digamos, ¿sí? Se produce angioedema y es frecuente encontrar así el ojo hinchado, así, ¿sí? Miren, conjuntivitis, rinitis, ¿sí? Edema de glotis a este nivel, fíjense, urticarias, estas son las urticarias, ¿ok? Miren aquí, va a haber hipotensión, ¿sí? Esos son síntomas que nosotros encontramos. Broncoespasmo, ¿sí? El asma es un ejemplo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1 también, ¿sí? Disritmia es lo que estábamos viendo en las manifestaciones clínicas de grado 2, ya encontrábamos eso, ¿ok? Fíjense, trastorno gastrointestinal, aquí estamos viendo, fíjense, angioedema, tanto aquí en la bolsa escrotal como en la mano, pero eso puede presentarse en cualquier sitio, ¿sí? Entonces, esas son manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver después, ¿sí? La mayoría ocurrió aquí, sí. A urticária. ¿É possível ter urticária por alergia a alimentos ou não? Sí, es posible tener urticaria por alergia a alimentos. Não seria só por contato de alérgeno, um pólen? Pode ter, consumir un alimento y causar urticaria. Sí, puede causar urticaria. En el último slide vamos a ver un poquitito lo que es la hipersensibilidad tipo 4. También vamos a ver un poquitito cómo se producen otro tipo de lesiones por estar en contacto con algo, ¿sí? Pero en estos casos también se pueden producir urticaria en caso de personas que tienen hipersensibilidad a alguna proteína que no esté adaptada, ¿sí? Por ejemplo, el huevo, por ejemplo, es un alergeno para muchas personas, ¿sí? O otro alimento, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la hipersensibilidad de tipo 2. Fíjense, en la hipersensibilidad de tipo 2, nosotros esto también nosotros ya estudiamos, ¿sí? Pero vamos a ver que un poquitito más es lo que vamos a saber ahora. En la hipersensibilidad de tipo 2, las lesiones que ocurren, ¿sí? Ocurren por 3 vías: opsonización y fagocitosis, por inflamación y disfunción celular, ¿ok? Vamos a ver aquí este esquema vamos a ver si es que va a ayudar un poquitito, ¿sí? Hipersensibilidad de tipo 2, vamos a ver lo que es. Fíjense, esta hipersensibilidad de tipo 2 es mediada por anticuerpos, ¿ok? Hace rato el que vimos también era mediada por anticuerpos, pero era el anticuerpo IgE, ¿sí? Ahora, en este tipo de hipersensibilidad de tipo 2, aquí los anticuerpos que son importantes son la IgG e IgM, ¿ok? Ellas son las que van a causar aquí todas estas manifestaciones clínicas. Fíjense, yo voy a ir recalcando ciertas cosas que quiero que ustedes marquen. Voy a marcarles yo también aquí, ¿sí? Dice, los anticuerpos que reaccionan con antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular causan la enfermedad, ¿ok? Ahí yo quiero que ustedes subrayen esa parte, porque vamos a ver después, ¿sí? Yo voy a borrar de vuelta, pero yo quiero que ustedes graben esa parte, que estos anticuerpos que vamos a ver nosotros, la IgG e IgM, ellos van a ir
a detectar al antígeno que está fijo en un tejido, ¿sí? Ese antígeno está ahí en la membrana basal, ¿sí? De un epitelio, ahí está, en la membrana basal él está, o está en la matriz extracelular, ¿sí? Y ahí es donde va el anticuerpo y llega a eso, ¿sí? Porque vamos a ver enseguida en la hipersensibilidad de tipo 3, en donde es una hipersensibilidad inmunocomplejo, en donde los dos se encuentran, antígeno-anticuerpo también, pero dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Pero aquí, en este caso, ellos, fíjense, van a ir a reaccionar con antígenos que están fijos, que están quietos en un lugar, ¿ok? Y fíjense, el mecanismo por el cual va a ocurrir, ¿sí? la lesión en esta hipersensibilidad de tipo 2, decíamos que iba a ser por opsonización, ¿ok? Y fagocitosis, por inflamación y disfunción celular, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo va a ocurrir en el caso de la opsonización. Y esto ya nosotros sabíamos, ¿sí? A ver quién me dice algo. No entendí, doctor. Los trastornos alérgicos por alimento pueden evolucionar. Al grado 2, caso no reciban. Y podría ser, puede evolucionar, pero generalmente no pasa. Si nadie está quieto ante una situación alérgica, ¿sí? Yo sufro de hipersensibilidad tipo 1 también, y fíjense que a mí por lo menos, ¿sí? Cuando yo tengo una reacción de hipersensibilidad, a mí, por lo menos mi edema de glotis va constantemente. Ayer estuve así, ¿sí? Se va cerrando de a poquito, entonces uno tiene que actuar enseguida, no deja pasar al siguiente estadio, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense aquí, vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que ocurre esa lesión por opsonización y fagocitosis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla eso? Vamos a ver que las células van a ser opsonizadas, ¿sí? Recuerden lo que la opsonización van a ser opsonizadas por anticuerpos IgG, ¿ok? O sea que el anticuerpo IgG también es una opsonina, ¿sí? También puede marcar a una célula, ¿sí? Y vamos a ver que cuando estos anticuerpos que van a marcar a una célula, a un antígeno, ¿sí? Ellos van a ser reconocidos por los fagocitos, y a partir de ahí vamos a ver que ellas también van a activar la cascada del complemento. Si ustedes recuerdan, nosotros veíamos la cascada del complemento, ¿sí? Y cuando veíamos las funciones de las inmunoglobulinas, veíamos que la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, las dos, ellas podían activar la cascada del complemento, ¿sí? Y aquí vamos a ver en una imagen lo que ocurre, ¿sí? Es que esta inmunoglobulina va a fijarse, ya sea a un eritrocito, vamos a ver enseguida, a una membrana basal, a una célula que está fija, ¿sí? Y a partir de ahí esto va a desencadenar una cascada, la cascada de complemento. Y fíjense aquí, cuando ocurre esa cascada de complemento, nosotros vamos a ver que a través de la C3b y C5b, que también eran opsoninas, ¿sí? Estas también son opsoninas, entonces esta también va a facilitar la fagocitosis y destrucción, ¿sí? Y por otro lado, se formaba un complejo de ataque de membrana que era el poro lítico, recuerden, el poro de ataque lítico. Entonces, y esto van a destruir a las células, ¿ok? Fíjense aquí en esta imagen, les voy a mostrar cuándo ocurre esta hipersensibilidad, después les leo el mensaje, ¿sí? A ver, vamos a agrandar aquí. Ahí. Fíjense en esto, lo que nosotros estamos viendo ahora es una hipersensibilidad en donde lo que estamos viendo es que el IgG o la IgM, ¿sí? Puede desencadenar lesiones, ¿sí? Por hipersensibilidad cuando estas van a fijarse a una célula o a un tejido, a la matriz extracelular o a la membrana basal, pero algo que está ahí quieto.
En este caso, en este ejemplo, lo que estamos viendo es cuando ocurre, por ejemplo, en caso de transfusiones de sangre, ¿sí? Se hace transfusión de sangre de una persona a otra y esas personas no son compatibles, ¿ok? Entonces, fíjense qué va a ocurrir aquí. Este es el glóbulo rojo que fue trasplantado de otra persona. ¿Y qué hace esta inmunoglobulina? Fíjense, ellas van a fijarse en este glóbulo rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? En este caso, la inmunoglobulina está actuando como una opsonina, ¿sí? Y también, ¿qué va a hacer? Va a desencadenar nuestra cascada del complemento, ¿sí? Y recién veíamos aquí, fíjense, por esto que está aquí, al desencadenar la cascada del complemento, también en esa cascada del complemento se producía la C3b y C5b, ¿ok? Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense, esta es la C3b, ¿sí? Que sería esta que está aquí. O sea, este glóbulo rojo está opsonizado tanto por la cascada del complemento, que sería C3b, C5b, y también por la inmunoglobulina G, que desencadenó la cascada del complemento. Y entonces este glóbulo rojo, fíjense, está marcado y eso va a hacer que nuestros fagocitos puedan fagocitarles, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? En donde ese glóbulo rojo, ¿sí? Desencadenó una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, ¿ok? Ahora, por el otro lado, fíjense, vamos a ver que también va a ocurrir lo que sería el complejo de ataque de membrana, ¿sí? Que ustedes recuerdan era cuando nuestro C5 se unía al C3, a C6, C7, C8, C9, formaban ese complejo de ataque de membrana, ¿sí? Y fíjense lo que ocurre aquí, ¿ven? Nosotros estamos viendo aquí a nuestro glóbulo rojo, fíjense aquí, y vemos aquí como esta IgG, ¿sí? Esta IgM en este caso está mostrando, nosotros vamos a ver que ella está activando la cascada del complemento y en esta cascada del complemento se está formando este complejo de ataque de membrana, ¿ok? Entonces, por otro mecanismo en donde se produce lesión es formando el complejo de ataque de membrana, ¿sí? En donde se producía un poro, ¿sí? Un poro por donde ingresaba líquido dentro de la célula y eso iba a causar una destrucción, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos en donde van a ocurrir hipersensibilidad de tipo 2, en donde la lesión ocurre por opsonización y fagocitosis, ¿sí? Y aquí otro ejemplo, en donde otra vez vemos al C3b, ¿sí? Que está siendo opsonizada, ¿sí? Y eso va a ser reconocido después por el fagocito. Ahora, ¿en qué enfermedades nosotros podemos encontrar eso? En los que recién les dije, en reacciones transfusionales, ¿ok? Se le hace transfusión de sangre a una persona y esas personas no son compatibles, ¿sí? Entonces ocurre esto que está aquí, una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 en donde va a actuar IgG, IgM, ¿ok? Y eso va, en este caso, a destruir a esos glóbulos rojos, ¿sí? También en lo que sería, por ejemplo, en una eritroblastosis fetal, ¿sí? La eritroblastosis fetal es la anemia hemolítica del recién nacido, ¿sí? En donde la mamá, vamos a decir, es RH positivo y el bebé RH negativo porque su papá es RH negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El glóbulo rojo, la sangre, los leucocitos maternos, ¿sí? No van a tolerar eso, ¿sí? No toleran que esté esa sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que vimos aquí, ¿sí? Tanto la IgG o IgM va a desencadenar la hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Y entonces van a empezar a destruir a los glóbulos rojos fetales, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con ese feto? Ese feto va a intentar producir más glóbulos rojos, ¿sí? En realidad lo que ella produce, como intenta producir mucho, lo que más ya va a producir va a ser eritroblastos, ¿sí? No llegan a madurar a eritrocitos de eso. Y como hay mucha destrucción, fíjense, como hay mucha destrucción del glóbulo rojo, dentro de los glóbulos rojos están las bilirrubinas, ¿sí?
y eso hace que aumente la bilirrubina dentro de lo que sería el feto, ¿sí? Y la hiperbilirrubinemia fetal produce una encefalopatía, ¿no? Una encefalopatía que se llama kernicterus. Entonces, tal vez más adelante veamos de vuelta eso, pero lo que quiero que entiendan es que el mismo mecanismo, ¿sí? Por lo que aquí estudiamos, IgG, IgM, que puede ser transfusión, lo mismo está ocurriendo en una eritroblastosis fetal. Y lo mismo va a ocurrir en una anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿sí? En donde vamos a ver que nuestro anticuerpo no reconoce a nuestro glóbulo rojo, ¿sí? Y entonces empieza a atacar de la misma manera, ¿sí? Espérenme un ratito, voy a enchufar mi no porque se va a apagar. Ok. A ver. Muy bien, entonces estamos viendo, ¿sí? A ver, aquí. Si acontece en un trasplante, vamos a ver enseguida, sí, vamos a ver, acontece, pero vamos a ver qué tipo o cómo ocurre la lesión en el trasplante. Sí ocurre. Ok, pero no específicamente en esto, vamos a ver cómo ocurre en el trasplante, ¿sí? Vamos a ver aquí ahora por inflamación y ahí vamos a entender lo que ocurre con el trasplante. Fíjense, otro mecanismo por el cual se puede producir la lesión, ¿sí? Por hipersensibilidad de tipo 2 sería la inflamación, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Fíjense cómo ocurre. Vamos a colocar aquí. ¿Cómo va a desarrollarse eso? Fíjense, los anticuerpos se depositan en tejidos fijos. Es lo que estaba diciendo hace rato, ¿sí? Ellos van a ir a unos tejidos que están quietos ahí, ¿sí? Que no se están moviendo, están ahí quietitos, ¿sí? Y ellos van a reconocer a un antígeno. Entonces se va el anticuerpo, se va a ese sitio donde está ese antígeno, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir a ese nivel? También va a activar la cascada del complemento, ¿sí? También va a activar la cascada del complemento. Pero en este caso, fíjense, está activando la cascada del complemento y aquí lo que está mostrando es que nos está mostrando que la cascada del complemento, en donde principalmente produce la inflamación, los complejos que causan aquí esta inflamación son la C5A y la C3A. Si ustedes recuerdan, la C3A y la C5A eran quimiotaxinas, ¿ok? Producían quimiotaxis. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a colocar aquí una imagen para que entiendan. La C5A y la C3A, las dos hacen esto. Hacen migración de leucocitos polimorfonucleares hacia el lugar, el sitio inflamatorio, ¿ok? Y también va a incrementar la permeabilidad capilar. Y todo esto va a producir, fíjense, el daño del tejido. Aquí vamos a ver en esta imagen para que entiendan lo que yo les estoy diciendo. A ver, aquí. ¿En qué enfermedades vamos a encontrar glomerulonefritis? Aquí está la respuesta a la compañera o compañero que hizo el rechazo vascular de injertos de órgano y una enfermedad que se llama de Goodpasture. Fíjense aquí, voy a agrandar esto. A ver, aquí. Aquí. Fíjense lo que nosotros tenemos aquí. Esto es una celda en donde vamos a ver aquí, son células, epitelio. Fíjense aquí donde vemos esto que estoy viendo aquí. Ven, estos son los antígenos. Estos antígenos están fijos aquí, ¿sí? Estos están fijos, están como adheridos, digamos, a este epitelio que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nuestra IgG o IgM reconoce esto que está aquí y viene y queda fijo a este antígeno que está aquí, ¿sí? Al quedar fijo a este antígeno que está aquí, vamos a ver que aquí va a desencadenar la cascada del complemento, ¿sí? Y en esa cascada de complemento lo que va a producir, fíjense, gracias a la C5A y a la C3A, va a hacer la migración, ¿sí? La migración de leucocitos polimorfonucleares hacia ese sitio, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que dice? Que primero nosotros encontramos antígenos que están depositados aquí en este tejido, ¿sí? Después, fíjense, los anticuerpos van a reconocer a ellos
y van a activar la cascada del complemento. Gracias a la C3A y C5A va a haber una quimiotaxis de polimorfos nucleares, ¿ok? Y estos polimorfos nucleares van a venir aquí a liberar sus gránulos, va a ocurrir la degranulación y entonces ocurre la lesión a ese nivel, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre fíjense, el daño que ocurre en la hipersensibilidad de tipo 2, en donde está mediado la inflamación, ¿sí? De esta manera ocurre. Entonces, el antígeno, ¿sí?, está fijo y ahí viene el anticuerpo a reconocerle. Y ahí desencadena esa respuesta inflamatoria, ¿ok? Y esa respuesta de hipersensibilidad, y ahí es donde se va a producir el daño por el reclutamiento de los polimorfos nucleares, ¿sí? Muy bien, y aquí están, fíjense lo que ocurre. Eso ocurre, por ejemplo, esto mismo que estamos viendo aquí en el rechazo vascular, por ejemplo, en injertos de órganos, ¿sí? Se le injerta a un paciente algún órgano, ¿sí? Y eso no reconoce nuestro sistema inmune, no acepta eso que está ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ver que va a ocurrir esto, ¿sí? Van a venir el IgG, IgM, ¿ok? Y van a desencadenar una cascada en complemento, van a fijarse aquí y van a producir la quimiotaxis hacia ese órgano hasta destruirle, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, la enfermedad de Goodpasture, ¿sí? Esta es una enfermedad autoinmune en donde el antígeno que detecta nuestro anticuerpo está en los glomérulos renales, ¿sí? En la membrana basal de los glomérulos renales, ¿sí? A nivel del riñón, y también la membrana basal a nivel del alveolo. ¿Y qué es lo que ocurre? Van y desencadenan una respuesta, ¿sí?, de hipersensibilidad de tipo 2 local, bien ahí a nivel del riñón, a nivel de los glomérulos, y bien allá a nivel de los alveolos, ¿sí? ¿Qué presentan estos pacientes? Que presentan la enfermedad de Goodpasture, ¿sí? Como está lesionando la membrana basal, ¿sí?, a nivel de los alveolos, eso empieza a sangrar, produce esa respuesta inflamatoria, daña el tejido a nivel pulmonar y entonces el paciente empieza a presentar hemoptisis, ¿sí? Empieza a sangrar la nariz, ¿ok? Y si ese paciente presenta sangrado de nariz, también a nivel de los glomérulos renales se están dañando los tejidos, ¿sí? Ese paciente también presenta hematuria, ¿sí? ¿Qué significa hematuria? Va a salir sangre por la orina, ¿sí? En fin, lo que está ocurriendo aquí es gracias a la cascada de complemento, la C5A y C3A que producen la quimiotaxis, ¿sí? Y la cascada de complemento fue activado, ¿sí?, por los IgG o IgM, ¿sí?, que reconocen al antígeno que está fijo a un sitio, ¿sí? Por eso es que les decía y les recalcaba, los anticuerpos se depositan en tejidos fijos, ¿sí? Muy bien. Entonces sería eso, ¿sí? Y, a ver, por el otro lado tenemos lo que sería la hipersensibilidad de tipo 2, que no causan una lesión en la célula, no están dañando, no están matando así a estas células así, ni de esta manera no están dañando un tejido, sino que lo que van a hacer es, fíjense, deterioran su función, ¿sí? Deterioran su función. Fíjense, no causan lesión celular ni inflamación, y los anticuerpos se dirigen contra los receptores de la superficie celular, ¿sí? ¿Cómo ocurre esta disfunción? Vamos a ver aquí, vamos a agrandar aquí esa imagen para que vean aquí, ¿sí? O sea que en estos casos nuestros anticuerpos no le van a matar a esto, ¿sí? Estos anticuerpos no van a producir una quimiotaxis ni una opsonina para destruir esto, sino que lo que van a hacer, ¿qué va a hacer? Van a producir una disfunción celular, ¿sí? ¿Cómo produce esa disfunción celular? Fíjense aquí, esta es una célula tiroidea, ¿sí? Esta célula tiroidea presenta un receptor, ¿sí?, que sería esto que está aquí de amarillo, que es para la hormona estimulante de la glándula tiroides, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer a ver,
este receptor al ser estimulado por una hormona. Vamos a suponer que viene aquí la hormona estimulante de la tiroides, viene aquí y ocupa su receptor, así como está ocupando esa mano. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahí? ¿Qué es lo que está haciendo en esta glándula tiroides? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo normal, no estamos hablando de patológico, estamos hablando de lo normal. Viene aquí una hormona estimulante de la tiroides y viene y ocupa este receptor. ¿Qué va a ocurrir con esta célula tiroidea? ¿Qué va a ocurrir con esta célula epitelial de la tiroides? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Si estimula, va a responder. Excelente, va a responder, ¿sí? Producir T3. Fíjense, excelente. Eso es lo que va a ocurrir, lo normal. Fíjense, viene aquí la hormona estimulante de la tiroides, ocupa su receptor, estimula, así como dice aquí, estimula a esta célula y entonces, ¿qué va a haber? Va a aumentar la síntesis y liberación de la hormona tiroides. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace nuestro anticuerpo? ¿Sí? ¿Qué hace nuestro anticuerpo, IgG o IgM? ¿Sí? Fíjense lo que van a hacer. Ellos vienen aquí y se unen al receptor de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ok? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están estimulando a este receptor. Logran estimularle a este receptor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como tenemos muchos anticuerpos que están estimulando aquí, va a aumentar la síntesis y la liberación de la hormona tiroides. ¿Sí? Y cuando existen entonces anticuerpos que son específicos a los receptores de la hormona estimulante de la tiroides, va a aumentar esa síntesis y liberación de la hormona tiroide, entonces a eso se le llama de enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad de Graves, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad de Graves? Es una enfermedad que se cursa con hipertiroidismo, ¿sí? ¿Por qué ocurre hipertiroidismo en la enfermedad de Graves? Porque existen anticuerpos, ¿sí?, que son producidos y que van a ir a los receptores de nuestras células tiroideas, ¿ok? Entonces, por ese mecanismo, en la hipersensibilidad de tipo 2, que es mediada por anticuerpos, fíjense, es mediada por anticuerpos, producen disfunción celular, ¿sí? En este caso. Ahora, fíjense aquí en esta que está aquí. Esta es una terminación nerviosa, ¿ok? En donde vemos que en las terminaciones nerviosas existen vesículas en donde esas vesículas contienen gránulos de acetilcolina, ¿ok? Estos son los gránulos de acetilcolina. Estos gránulos de acetilcolina, fíjense, van a venir a unirse a unos receptores de acetilcolina que estarían en el músculo, ¿ok? La acetilcolina viene aquí, va a ocupar estos receptores que tenemos aquí y ¿qué va a producir? Va a producir la contracción del músculo, ¿ok? Es el mecanismo por el cual está llegando está llegando el estímulo. Estamos hablando todavía de lo normal, ¿sí? De lo normal. Que lo normal es que ocurra que la acetilcolina, ¿sí?, venga, ocupe estos receptores y se produzca la contracción del músculo. Ahora, ¿qué ocurre en la hipersensibilidad de tipo 2, mediada por anticuerpos, en donde nuestro anticuerpo IgG o IgM, fíjense, ¿qué van a hacer ellos? Ellos vienen y ocupan estos receptores que tenemos aquí a nivel del músculo, ¿sí? Compiten estos receptores con la acetilcolina que está siendo liberada en la terminación nerviosa. Viene aquí fíjense, viene aquí este receptor, viene aquí este anticuerpo, ¿ok? Viene este anticuerpo y ocupa este receptor aquí, entonces impide que la acetilcolina ocupe este sitio, ¿sí? Entonces no se va a poder producir la contracción muscular de manera adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro anticuerpo están aquí ocupando estos sitios. Y a eso se le llama de enfermedad, ¿sí?, de una enfermedad que es llamada de miastenia gravis, ¿ok? Eso es la miastenia gravis, en donde nuestro anticuerpo compiten con la acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular con los receptores de acetilcolina, ¿ok?
Muy bien. Entonces, Professor, eso sería la hipersensibilidad de tipo 2. Sí, le escucho. Nesse caso, nesse último exemplo que o senhor deu pra gente do músculo, nesse caso, vou ter uma Sí. hipertonia, isso? No. Uma Hipertonía, hipo, então. no. Uma hipo, Una então. hipotonía, sí. Una hipotonía, ¿por qué? Porque este músculo no está consiguiendo estímulo, no recibe el estímulo. A diferencia de esto, aquí decimos nosotros, cuando actúa en el mismo sentido, decimos que son agonistas, ¿ok? Sim. En este ejemplo, es como si fuese que este anticuerpo es agonista del receptor, perdón, es agonista de la hormona estimulante de la glándula tiroides. Sin embargo, aquí nuestro anticuerpo es un antagonista de la acetilcolina, está compitiendo por ese mismo receptor, ¿sí? Entonces, este músculo no logra estimularse, ¿sí? Tá bom. Porque quando o senhor fala disfunção celular, para mim, vem na minha cabeça perda de função. Ah, ya. Y pierde la función, porque función puede ser, fíjate cuando nosotros hablábamos, creo que en la primera clase, a ver, lo que nosotros estudiamos en fisiopatología, ¿sí? Es la disfunción, ¿sí? Y cómo puede disfuncionar o cómo no puede funcionar, o exagerando o disminuyendo, ¿sí? O ver su función deficiente cuando no funciona o cuando funciona de más, ¿sí? Entonces, eso es disfunción. Y en este caso, en el primer ejemplo, no está funcionando de manera normal. Eso es una disfunción celular, ¿ok? En este caso. Y aquí tampoco está funcionando de manera normal. ¿Sí? Doutor, Dime. Essa disputa entre a acetilcolina e o anticorpo no receptor danifica o receptor? No, no danifica el receptor. Nada más están compitiendo por el receptor, ¿sí? No está causando una respuesta inflamatoria a este nivel, ¿eh? Porque fíjense que en estos casos se le administra más acetilcolina al paciente, ¿sí? Se le hace que se produzca más acetilcolina al paciente para que tenga mayor acetilcolina que pueda competir por el receptor que el anticuerpo, ¿ok? No es que daña al receptor, ¿sí? Muy bien. Le escucho. Nesse caso, né, da disfunção celular, como que, assim, surge essa patologia, assim, do nada? Tem algum fator desencadeante, tipo, para predispor isso daí? Y fíjate que todo esto que están aquí son trastornos genéticos, ¿eh? La mayoría son enfermedades genéticas en donde existe tal cromosoma que tiene que producir, ¿sí? De esta manera a este anticuerpo, ¿ok? Y eso es lo que está produciendo de manera errónea, ¿sí? Es más bien trastornos genéticos esto que estamos viendo así, ¿sí? Estos trastornos autoinmunitarios son más bien trastornos genéticos, ¿sí? Permiso. Muy bien. Sí, le escucho, adelante. Sí, yo no comprendo hipertireoidismo. Sí. Los anticorpos, eles vão se ligar a los receptores de la célula tireoide, de la glándula tireoide. Eles vão estimular ou inibir la producción? Van a estimular. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? La palabra, a ver, tenemos dos palabras. Seguro ya vieron en fármaco lo que es agonista. ¿Ya vieron lo que es agonista? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, fíjense, en este caso, nuestro anticuerpo, ¿sí? Es un agonista de este receptor, ¿sí? Es un agonista de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Por eso es que, fíjense que va a aumentar la síntesis, ¿sí? Y liberación de la hormona tiroides, ¿ok? Y eso produce la enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo, ¿ok? Es un agonista, está actuando a favor de ese receptor, está sobreestimulando a esa célula, ¿sí? Então, lo opuesto, ¿sí? Então vai fazer o contrário da hipotonia, que a hipotonia vai inibir
Exactamente. Aquí ocurre lo opuesto, ¿eh? En estos casos los anticuerpos vienen y compiten con la acetilcolina y ocupan estos receptores, ¿sí? Es como si fuese que en estos casos los anticuerpos sean antagonistas de la acetilcolina, ¿ok? Están compitiendo ahí con el receptor, ¿ok? Gracias, comprendo. Dale. Ok. Veamos aquí en la hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos recién, en estos casos, estos antígenos, fíjense aquí, no están o no fueron detectados aquí fijo en un epitelio, no estaban aquí dentro de la membrana basal, sino que estos antígenos como si fuese que son detectados en la sangre, ¿ok? Y dentro de la circulación, y ahí es donde se forma, ¿sí?, un complejo antígeno-anticuerpo. Estos son los antígenos, ¿ok? Y estos son los anticuerpos. ¿Está bien? Entonces se forma ese complejo de antígeno a anticuerpo. Regreso en el slide aquí. Aquí en este caso, si nosotros veíamos, regreso a esta hipersensibilidad de tipo 2, fíjense, los antígenos están fijos aquí, ¿ok? Al tejido. Pero lo que estamos viendo ahora, en la hipersensibilidad de tipo 3, se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, ¿ok? Y vamos a ver que estos complejos antígeno-anticuerpo, ellos viajan dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Cómo producen esto la enfermedad? También esto van a desencadenar o van a activar a la cascada del complemento. La IgG y IgM también van a desencadenar la cascada del complemento, ¿sí? Ahora, ¿dónde producen eso? Porque ellos están circulando en la sangre, ¿sí? ¿Dónde van a producir ese daño? Y puede producir en cualquier sitio, porque esto puede ir a ver, este complejo antígeno-anticuerpo puede ir a quedarse estancado allá en los vasos pulmonares, entonces va a producir una respuesta a hipersensibilidad de tipo 3 a nivel de los vasos pulmonares, ¿ok? Ahí va a ir a quedar preso, allá bien cerca del alveolo, y ahí va a desencadenar eso, ¿sí? Pero es más frecuente ver que estos complejos antígeno-anticuerpo viajen y queden presos en sitios donde la sangre sufren ultrafiltrados, ¿sí? ¿Dónde se filtra la sangre? ¿Dónde se filtra? Muy bien, en el riñón. ¿Dónde más? Muy bien, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde hay? Ok, ¿y dónde? Sí, fíjense, lo que quiero decir así, ¿dónde es que se produce un líquido, ¿sí? Líquido aparte de la orina que se produce por un ultrafiltrado de la sangre. Nefro. En la membrana. Excelente. En las articulaciones, ¿sí? El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos complejos antígeno-anticuerpos? ¿Sí? Si van hacia nuestro glomérulo renal, en donde también se va a filtrar, ahí va a producir una glomerulonefritis, ¿ok? Va a producir una glomerulonefritis, va a afectar al riñón. Más adelante, cuando veamos riñón, vamos a ver lo que es una glomerulonefritis. Y vamos a recordarnos de este complejo antígeno-anticuerpo que se produce aquí en la hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? Professor, sim. Perdão, eu não consegui entender o líquido sinovial, o senhor poderia explicar de novo, por gentileza? Ok. El líquido sinovial, ¿sí? El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Los vasos sanguíneos que llegan ahí, ¿sí? A ese nivel, estos vasos sanguíneos es como si fuese que pueden filtrar el plasma, y ese plasma, digamos, es el que va a terminar formando el líquido sinovial, ¿sí? Y a ese nivel pueden quedar presos, ¿sí?, estos complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, donde ellos vayan y queden presos, ¿qué van a hacer? Van a activar la cascada del complemento a ese nivel, ¿sí? Y
activan la cascada del complemento y van a producir lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Va a producir la C3A, C5A, fíjense, aquí otra vez. Quedó preso aquí a este nivel, ¿ok? Va a activar la cascada de complemento, se produce aquí la C3A, C5A, van a producir la quimiotaxis, ¿ok? Van a venir aquí, van a ver un reclutamiento de polimorfonucleares y esto van a liberar sus gránulos a ese nivel, ¿sí? El nivel de donde quedaron presos. Y entonces ahí van a producir la lesión tisular, ¿sí? Es muy parecido al ejemplo que vimos en inflamación aquí, ¿sí? En este ejemplo. Es muy parecido a este que vimos aquí, ¿sí? A este que estábamos viendo aquí, ¿sí? Con la diferencia que aquí el anticuerpo vino a reconocer a estos que estaban aquí fijos, ¿sí? Sin embargo, en el otro se forma ese complejo antígeno-anticuerpo y ellos viajan, y en el sitio donde ellos van a quedar, ¿sí? Es donde van a ir a producir ese mecanismo de Então, nesse inflamación. caso, a persona pode ter dolor no tobillo, rodilha? Exactamente. Puede presentar en cualquier articulación móvil, ¿sí? En cualquier articulación móvil va a presentar esta reacción inflamatoria, esta hipersensibilidad de tipo 3. Ok. Doctor, veamos aquí sí, le escucho. ¿el tipo 3 es el tipo que más degrada los eritrocitos o no? El tipo 3, por no. La formación de trombos, no sé, o es solamente por el tejido. Eritrocito, glóbulos rojos. Sí. El que vimos recién era el tipo 2, el que iba a dañar a los que sí, el tipo 3 produce mucha vasculitis. ¿Sí? Lo que produce es mucha vasculitis, eso sí. Está asociado, por ejemplo, mucho a la vasculitis que se produce en el lupus, por ejemplo, ¿sí? Porque estos complejos de antígeno-anticuerpo quedan generalmente presos en los vasos sanguíneos, ¿eh? Y entonces lo que produce más es vasculitis, ¿sí? Muy bien. En la hipersensibilidad de tipo 4, fíjense aquí es un poquitito diferente al resto, porque lo que estábamos viendo hace rato, si ustedes se dan cuenta, eran más bien reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos. El primero que vimos era por la IgE, el segundo y el tercero también por la IgG-IgM, ¿ok? Pero aquí es un poquitito diferente, en donde vamos a ver que en la hipersensibilidad de tipo 4 vamos a ver que son mediadas por células T, ¿ok? El mecanismo principal de respuesta es respuesta a una variedad de microorganismos, les voy a mostrar aquí, y pueden conducir a la muerte celular y a lesión tisular en respuesta a antígenos químicos, sustancia orgánica, antígenos propios, y es dividida en dos tipos. Ok, ¿qué es lo que es una hipersensibilidad de tipo 4? ¿Sí? En este caso, nosotros ya vimos esto cuando vimos inmunidad. Les va a resultar familiar esto. Un antígeno es reconocida por una célula presentadora de antígeno, ¿ok? Y esta célula presentadora de antígeno va a presentar a un linfocito T inmaduro, ¿sí? Si le presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, esto va a diferenciarse hacia un linfocito TCD8, ¿ok? Y el linfocito TCD8 va a ser capaz de producir toxicidad celular directa, ¿sí? Entonces, el daño que ocurre por este sistema que nosotros estamos viendo aquí, en donde vemos que esto se diferencia hacia un linfocito TCD8, es por un daño directo. Por eso es que los linfocitos TCD8 se le llaman de citotóxicos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos linfocitos TCD8? Y ellos van a producir, ya hablábamos nosotros, las perforinas y la granzima, que iban a venir aquí a ingresar dentro de la célula blanco, ¿ok? Esta célula blanco, esta granzima y la perforina, ellos lo que hacen es activan a la caspasa, que es una proteasa, y eso induce al suicidio, a la muerte de esta célula, ¿ok? Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que por este mecanismo o por esta vía, ¿sí? Hay un daño directo por el linfocito TCD8, ¿sí?
aquí no hubo cascada de complemento, no hubo anticuerpos, sino que directamente estamos viendo que el linfocito TCD8 es el que está causando ese daño. Ahora, en estos casos, en la otra vía sería cuando el antígeno, ¿sí?, es reconocido por la célula presentadora de antígeno. Esto presenta al linfocito T inmaduro y le presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esto produce al linfocito TCD4 y estos linfocitos TCD4 van a liberar citocinas, ¿ok? Y esto va a producir una respuesta de hipersensibilidad tardía, ¿ok? ¿Cómo nosotros vamos a entender mejor esto? Fíjense lo que es una respuesta de hipersensibilidad tardía. Vamos a ver aquí, voy a colocar esta aquí, ¿sí? Ok, ¿ustedes están viendo el video, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, Sí, excelente. Ok, fíjense lo que nosotros estamos viendo aquí. Estamos viendo lo que sería nuestro linfocito T, que va a recibir o va a presentarle nuestra célula presentadora de antígeno, va a presentarle un alergeno, un antígeno, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a poner pausa. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto va a entrar en contacto aquí con una planta, ¿sí?, que esto va a presentar alergenos como el apteno, ¿sí? Vamos a ver que ese apteno va a unirse a una proteína y eso va a ser reconocido por nuestro macrófago, que es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Fíjense, este sería un alergeno, ¿ok? Esto entonces va a ser fagocitado aquí por nuestro macrófago. ¿Qué va a hacer el macrófago? El macrófago va a destruir esto, ¿sí? Y va a presentar ese alergeno, ¿sí? Por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, va a presentar a un linfocito T, ¿sí? Como es complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, esto se va a diferenciar hacia un linfocito TCD4, ¿ok? Y este linfocito va a empezar a multiplicarse, ¿sí? Cuando hay una reexposición, fíjense, cuando nosotros vemos que después hay una reexposición, ¿qué va a ocurrir? Ya aquí nosotros le tenemos a estos linfocitos T que van a detectar esto y fíjense, van a liberar las citocinas. Fíjense las citocinas que liberan, ¿ok? Liberan varias citocinas y eso va a causar una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí?, a nivel más local. Entonces vamos a ver aquí cómo ellos empiezan a producir ya un daño. Otra vez ahí va a liberar sus citoquinas, eso va a producir un reclutamiento, ¿sí?, leucocitario, y fíjense cómo ocurre este tipo de lesión en esos tipos de hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? Entonces eso que nosotros estamos viendo aquí, fíjense, es cuando ocurre esto que está aquí, una respuesta de hipersensibilidad tardía, ¿sí? En donde vamos a ver que después de una reexposición, en donde ya como si fuese que tenemos memoria, llega ese alergeno y se secreta estas citocinas que van a producir ese tipo de lesión que vimos recién. ¿Ok? Muy bien. Fíjense aquí, esto les quería mostrar. Esta es una pulsera. Yo no sé si en Brasil hay esto o no, pero yo sé que en países de primer mundo, las personas que, acá yo no sé, yo nunca he visto, pero las personas que tienen alergia a algún medicamento o a algo, ellos presentan una pulsera, ¿sí? Tienen esa pulsera puesta por el brazo, ¿sí? O tienen un collar o algo. Y entonces, fíjense, en esto que está aquí, están todos los datos del paciente, su tipo de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son muy, muy hipersensibles, ¿sí? Causan una reacción de hipersensibilidad y es muy sorprendente a cualquier cosa, ¿sí? A muchas cosas. No es solamente la persona que es hipersensible a un medicamento y hay que tener mucho cuidado para aplicarle otro medicamento que no sabemos si es o no alérgico, ¿sí? Porque puede desencadenar esa reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, es de esta manera como tienen en otros países tanto la pulsera como su adrenalina en el bolsillo. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas?
Professor, rapidão. Dime. No caso, só dar um exemplo, para ver se eu conseguir entender nessa parte da 4. Quando a gente faz teste, por exemplo, da tuberculose,